Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy voy a hablar sobre mi transformación personal, sobre todo ese recorrido que he hecho en mis últimos 7 años y bueno, espero que les guste. Todo este proceso empezó a mis 20 años, cuando estaba estudiando en la universidad, estaba trabajando y la verdad que estaba en un modo automático, en un modo inconsciente, donde sin darme cuenta me estaba llevando a un ritmo desenfrenado, que leía libros de magnates multimillonarios de todas partes del mundo, donde estaba pensando todo el tiempo en la productividad, en ganar market share, en competencia, todo el mundo de la fragmentación y la competencia, y, y estaba todo el tiempo también con una ambición desmedida que hoy mirándolo en retrospectiva parece un poco curioso, pero en ese momento no me daba cuenta de todo eso, era en automático, era como el mundo me estaba diciendo que tenía que vivir, o como yo interpretaba que el mundo me decía que tenía que vivir. Entonces estaba lleno de paradigmas, de reglas, de, de cosas impuestas, y me estaba corriendo de mi alma, de mi sensibilidad que siempre me caracterizó desde niño, de mi propósito. Entonces, desde ese modo automático, traje, corbata, ir a estudiar, ir a trabajar, los fines de semana, boliches, a tomar alcohol hasta no poder más, era como un automático sin parar por 1 año y medio, 2 años así, hasta que con la bendición de Dios, porque para mí es una bendición enorme, me vino una primer ataque de pánico y de ansiedad, que en ese momento yo ni sabía lo que era, y me empezó a doler el pecho, primeramente de a poquito, un leve dolor de pecho que se empezó a intensificar. Yo decía, bueno, esto no es nada, fui al médico una vez, estaban todos los resultados bien, empieza a intensificarse este dolor y de repente empiezo a tener otros síntomas. Un día me empezó a doler el pecho y el brazo fuerte. Yo dije, bueno, acá no sé, me muero. Estaba súper racionalista, súper tocando todo el lado izquierdo de mi cerebro y de mi ser. Y, y empecé a tener cada vez más síntomas diferentes, que hoy los puedo llamar como despersonalización o desrealización. No sentía las piernas, todo esto acompañado, ¿no?, también con una vorágine gigante de trabajo y de estudio y de ambición, con un descuidado de mi cuerpo, porque los fines de semana sí tomaba y de repente fumaba algunas cosas y eso me hacía realmente mal, y mi cuerpo me estaba avisando. Yo desde mi mente racional, eh, lo único que hacía era ir a doctores convencionales, a doctores en medicina que los respeto mucho y sé que son muy imprescindibles en algunos aspectos, pero en este aspecto particular todos los resultados me daban bien y yo cada vez me sentía peor. Entonces ahí me empezaron a sugerir que vaya a terapia o a un psiquiatra, y yo decía, no, tipo, no, o sea, yo no tengo un desequilibrio psicoemocional, yo estoy bien, simplemente no me están encontrando lo que tengo. Hasta que después de 3 meses, que cada vez estaba peor, fui a un psiquiatra para que me regule ese desbalance que estaba completamente desequilibrado. Pero la verdadera transformación empezó el día que conocí a mi primer gran maestra de vida, que la quiero muchísimo y le agradezco infinito, Ceci, que el día que llego a la terapia, que la recomendó un amigo de mi hermano, llego a un lugar súper diferente a lo que estaba acostumbrado. Imagínense a mí de traje, corbata, trabajando en market share, números, gráficas, excels. Llego a un lugar pacífico, con cuadros medios extraños, con inciensos, con palos santos, y me siento enfrente de una mujer totalmente en paz. Y la primera reacción fue, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí la primera sesión fue introductoria, pero en la segunda o en la tercera me hace una pregunta en una relajación que hacíamos, que al principio no podía relajarme, pero después empezamos a trabajar en eso, que me hace quebrar en llanto y ponerme a llorar como un niño, y ahí empieza mi viaje, mi transformación personal, de manera que lo cuento y me erizo, porque es como que le agradezco a Dios que mi cuerpo me haya avisado a mis 22 años y no haber esperado a que una crisis a los 40 o a los 50 me
me avise que me estaba desviando completamente de mi alma y de mi camino. Y no es un camino de un día para otro, es un camino que sigo caminando, que sigo recorriendo, pero que en estos 7 años aprendí enseguida, después de conocer a Ceci, desde ahí comenzó un viaje realmente muy profundo. Empezando, obviamente, por mí, introspeccionando muy fuerte, fijándome en mis heridas profundas, en mis oscuridades, poniéndole luz a eso. Eso trae cierto dolor, trae cierta incomodidad, pero es la forma, por lo menos mi forma que descubrí, que atrás de toda esa oscuridad y atrás de todas esas heridas que a veces duelen, encontramos esa luz que queremos encontrar, esa alegría. Empecé a contactar con mi esencia, con mi alma, empecé a contactar con la naturaleza, aprendí a relajarme, aprendí a meditar, aprendí técnicas de mindfulness, hice cursos de mindfulness, cambié mis libros de negocios extremos a libros de espiritualidad, de distintas corrientes espirituales, de distintos maestros de distintas partes del mundo. Empecé a investigar distintas sabidurías diferentes. Empecé a nutrirme de otras cosas donde podía empezar a volver a conectarme con mi corazón y con mi alma. Empecé a descubrir cosas que me gustaban. Dejé de vivir en modo automático, empecé a respirar, a caminar en la playa, a caminar en el parque, a caminar en el bosque. Como que empecé a conectar desde otro lugar, siempre también tensando sobre un péndulo que a veces me iba un poco de vuelta al workaholismo, pero siempre desde ese momento fui consciente. Entonces, en el momento porque también somos, desde mi punto de vista, somos seres co-creadores. Eso todo tiene todo un viaje y una explicación. Cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tiene que ver con que somos co-creadores y otras cosas más también. Entonces, en algún momento me fui al extremo de la meditación, de estar todo el día en la playa meditando y viviendo el momento presente y todo el tiempo en ese lugar, hasta que me fui dando cuenta que el equilibrio dinámico era el camino, y ese equilibrio dinámico era donde había que caminar. Y bueno, todo ese recorrido me fue llevando también a conocer terapias alternativas, y las pongo entre comillas porque se conocen así, pero también son terapias súper eficientes en algunos casos. Entonces, todo el recorrido que fui llevando, que fue de aprendizaje de maestros de Oriente y de Occidente, y de distintas corrientes y lugares y épocas y demás, fui resonando con algunas enseñanzas que las puse en práctica y las fui incorporando a mi rutina, a mi vida diaria, y otras que no me resonaban las iba descartando, iba incorporando, descartando, hasta llegar a este equilibrio dinámico. Y en este camino, en este recorrido, me encuentro con la Kabbalah, algo que me apasiona, me hace profundizar, me hace estudiar, me hace poner en práctica mis estudios. Y capaz que se están preguntando qué es la Kabbalah. La Kabbalah es algo complejo de resumir porque tiene muchas definiciones. En primer lugar, puedo decir que es el estudio del todo, de todo lo que nos rodea, el estudio de Ein Sof, de Dios como infinito, y ahí hay todo un mundo para profundizar, el estudio del alma humana, el estudio de cómo interacciona el ser humano con el universo entero. También viene el verbo lekabel en hebreo, que es la tradición de recibir. Lekabel es recibir. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo la tradición de gigantes eruditos de la historia del pueblo de Israel, que hace 3.500 años transmiten, eruditos y místicos, lo más profundo de la sabiduría milenaria del pueblo de Israel, unos a otros, y bueno, es un campo de estudio, de investigación y de práctica, una disciplina que contempla de todo, desde el misticismo, como comenté, del Ein Sof, del infinito,
del ser humano, de cómo interacciona el alma, de los universos, de cómo se creó los universos, de la cosmogonía. Hay un montón de cosas teóricas y prácticas que me gusta y me gustaría compartirles. También mucho aplicado al desarrollo emocional y espiritual. Entonces, como mencioné anteriormente, cuando aprendo de todas las sabidurías orientales y occidentales y conozco la Kabbalah, digo, wow, esto aplica acá, esto aplica allá, y realmente me hace comprender profundamente y multiplicarlo por algo por un número que no puedo cuantificar, y es un campo de estudio y de práctica y de investigación que considero que va a ser para toda mi vida, porque si estamos estudiando el todo y el infinito, es infinito, no tiene fin. Y para concluir, algo importante de la Kabbalah, se habla de que nosotros como seres humanos solo podemos ver y percibir con nuestros sentidos y demás el 1% de la realidad. Hay un 99% de la realidad que no vemos, que no percibimos. Y algunos se preguntarán, tipo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Me gusta mucho la analogía de, acá estamos en este lugar con Wi-Fi, y cuando nuestros perros están paseando por acá no saben que está el Wi-Fi. Y así muchas cosas. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros no podemos ver, que no podemos percibir, que existen y no las vemos. Pero cuando vamos desarrollando nuestros estados de conciencia, cuando vamos estudiando y poniendo en práctica, cuando vamos conociendo, no entendiendo, conociendo intrínsecamente, que tiene que ver con entendimiento, sabiduría y práctica, que lo amplificaremos, cuando vamos conociendo intrínsecamente, ahí desarrollamos mayores estados de conciencia y podemos empezar a ver un poquito más de ese 1%, y eso nos da otras perspectivas, otra visión, otros niveles de armonía, otros niveles de felicidad, de alegría y de vivir más en paz, más conscientes y de desarrollarnos y crecer espiritualmente para poder recibir más luz y compartirla. Es muy importante recibir y compartir. Eso es una de las premisas más importantes. Todo lo que aprendí, que fue desde lo práctico y teórico y desde la experiencia, lo quiero compartir con todos ustedes, no como una verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad, todos somos fragmentos de la verdad, pero sí hay cosas que pueden resonar en ti, y desde ese lugar, lo que resuene, me gustaría que sigamos compartiendo juntos, que sigamos caminando y recorriendo este camino para una mayor luz.